La ecuación de poder. En ciencia utilizamos mucho una ecuación para descifrar las relaciones y entender mejor un fenómeno. Se considera que si algo puede colocarse en forma de una ecuación, se puede solucionar. Una ecuación es colocar una relación donde una parte debe ser igual a la otra. Y de allí la palabra ecuación. Algo igual a otra cosa. En toda ecuación existe una incógnita, un valor que no se conoce y que se presume puede conocerse si se soluciona la ecuación. En este caso, voy a dedicarme a colocar la situación venezolana en forma de una ecuación. Por un lado tenemos el régimen, y lo denomino régimen porque dejó de hace mucho tiempo de ser un gobierno democrático y hoy es un régimen despótico, y en el otro lado de la ecuación tenemos a la oposición al régimen, es decir, todos aquellos ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos venezolanos, que piensan que la democracia se ha perdido y que no queda otra cosa que convertir a un régimen oprobioso. Veamos entonces cuáles son los términos de esta ecuación de poder. Por un lado está Maduro. Su principal componente es su legado chavista, la herencia de Hugo Chávez, y su más importante apoyo es el componente militar derivado de un ejército adoctrinado en la retórica socialista y antiimperialista. En menor grado se añade el apoyo ruso, chino y de grupos terroristas como el ELN, Hezbollah y el fundamentalismo iraní. En el otro componente de la ecuación se encuentra la oposición. Su elemento más importante es el masivo apoyo popular, el respeto a la Constitución y a las leyes, así como el incontable apoyo internacional. En los últimos meses hemos visto cómo esta ecuación ha variado y ha tratado de inclinar el balance entre un lado al otro. Sin lugar a dudas, el apoyo internacional en el lado de la oposición, en particular el apoyo que Donald Trump ha dado a este de equilibrio, ha creado un desbalance que parecía haber hecho tambalear el lado socialista de Maduro. Después de todo, una amenaza de los Estados Unidos con acciones militares, con todas las opciones sobre la mesa, hacía pensar que el lado socialista se tambalearía rápidamente, predominando el poder de la oposición. La premisa fue que la introducción de esta ecuación del poder componente militar estadounidense más la vocación autoritaria de Trump atenuaría el apoyo militar a Maduro y desequilibraría la ecuación, de manera de favorecer a la oposición. Sin embargo, a pesar de los intentos que se han hecho, ese factor militar que apoya a Maduro se mantuvo sólido, estabilizando la ecuación y haciendo que factores alineados a la propuesta estadounidense vieran ya con mayor dificultad la implementación de una salida militar. Es por esto que nos encontramos hoy de nuevo con una ecuación donde hay una gran incógnita. Y esa gran incógnita es por qué el pueblo tan sufrido y tan afectado por la crisis humanitaria en Venezuela no ha salido masivamente a luchar por sus intereses y por el derrocamiento de Maduro. Es una gran incógnita que se debate dentro de muchas especulaciones. Obviamente Maduro tiene un componente militar que lo apoya, pero son todos los militares. Todos están involucrados en el narcotráfico, todos están comprados, todos están adoctrinados. Cuesta creerlo. En realidad cuesta mucho creer que todo un componente de más de 100.000 hombres armados entre las diferentes divisiones y las diferentes componentes de las fuerzas, todos estén monolíticamente a favor de Maduro. De tal manera de que desconcierta un poco que a pesar de este reconocimiento internacional a la gestión de Guaidó, este apoyo militar no haya cedido. Se habla mucho de la influencia cubana en todos los sectores castrenses, pero también cuesta creer que una pequeña isla con unos operadores militares ubicados en Venezuela puedan controlar la vocación y el poder de fuego de las unidades militares venezolanas. Y si es verdad que realmente están tan desarmadas, también entonces cuesta creer
que el pueblo no pueda tomar estas instalaciones, porque si los militares venezolanos están tan desarmados que no pueden en un momento dado desligarse de su supervisión cubana, pues entonces tampoco estará en capacidad de dispararle al pueblo, porque si están desarmados, pues están desarmados para los cubanos y también están desarmados para el pueblo. Yo no creo realmente mucho esto de la visión de armamento. Yo creo que es un problema de doctrina y de sesgo producido por la extraordinaria propaganda socialista que ha conducido los destinos del país en los últimos años. Por un lado, el adoctrinamiento militar en los cuarteles y por el otro lado, el adoctrinamiento político en los cerros y en los barrios populares de Venezuela, donde el bloqueo de la información y el mensaje consistente de emisoras y de activistas de barrio, más el sometimiento de la población pobre a las bolsas de alimentos y a las dádivas que le da el gobierno, pues ha creado una matriz de opinión que les hace temer un cambio abrupto en su situación que logre empeorarlos. Los que por otro lado están pensando que la ecuación se resolvería con la acción militar unilateral de los Estados Unidos, están ignorando la magnitud de la tarea por hacer. Muchos citan el ejemplo del caso Panamá. Sin embargo, es interesante, y lo hizo hace poco alguien que habló de que en la operación panameña murieron varios miles de panameños en esa operación relámpago que se trató de hacer para capturar a Noriega. Por otro lado, hay también que contar que cuando el ejército norteamericano inició la operación para capturar a Noriega, ya se contaban con más de 17.000 hombres en la zona del canal, que no es una fuerza militar a descartar, porque ellos tenían tropas adentro. En el caso de Venezuela la situación es completamente diferente. Estados Unidos no tiene ningún contingente interno en territorio venezolano con el cual, por ejemplo, iniciar acciones de este tipo de operación, lo cual dejaría enteramente el proceso en un proceso de control del espacio aéreo, aniquilación de radares, control de la creación de una zona de no vuelos, para que acciones terrestres puedan ocurrir sin el componente militar aéreo de apoyo. El problema que se presenta aquí es cómo entrar y decapitar la defensa aérea venezolana sin ninguna baja. No es fácil porque de una u otra manera el régimen de Maduro ha sabido dotarse de los requisitos y los requerimientos mínimos para una defensa aérea efectiva que, aún siendo sobrepasada por la actividad militar norteamericana, va inevitablemente a crear bajas que serían de un alto costo político para el presidente Trump. De más está decir que nada vamos a ganar con el control del espacio aéreo venezolano si no se ponen, como dicen la retórica americana, boots on the ground, es decir, las botas en el terreno. Habría que meter tropas. ¿De dónde van a venir esas tropas? Es poco factible que vengan tropas de los Estados Unidos a invadir a Venezuela, porque se necesitarían contingentes sumamente grandes. No se trata de una operación de 6, 8, 10, 20, 30 hombres. Se trata de una operación militar compleja de miles de hombres para poder realmente enfrentar una fuerza defensiva por parte del chavismo y del madurismo. Por otro lado, entonces estarían Colombia y Brasil, y yo creo que ambos países tienen suficientes problemas internos como para meterse en una guerra con Venezuela, simplemente para resolver un problema político en Venezuela. De tal manera de que al desbalancearse la ecuación, no habiéndose fracturado el componente militar de Maduro, pues no queda otra que replantearse la renegociación del proceso, a ver si a través de unas elecciones bien vigiladas por la comunidad internacional, se pudiera operar un cambio democrático del proceso de gobierno, ya que tenemos dos presidentes, dos Cortes Supremas, dos cuerpos legislativos sobre un mismo país, y creo pues que en este caso va a haber que tarde o temprano volver a una mesa de negociación y diferenciar la ecuación de poder con unas elecciones, siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos de objetividad y de imparcialidad de los resultados. Es duro aceptar esta realidad, pues porque para muchos este régimen no merece
participar de nuevo en una contienda electoral, y mucho menos con Maduro o con cualquiera que él señale. El problema está en qué hacer entonces, cuál es la alternativa. La guerra o la invasión, sea norteamericana, sea de cualquier fuerza, va a dejar miles y centenares de miles de muertos. Y eso puede complicarse y transformarse en un escenario similar al que se ha creado en otros frentes de batalla más recientes como Siria e Irak. De tal manera de que esa idea ilusoria de que se puede entrar militarmente a Venezuela, sacar a unos cuantos terroristas y narcotraficantes y traérselos a Miami y no va a pasar nada, es probablemente bastante poco probable que militarmente sea viable. De tal manera de que nos encontramos en esa necesidad de replantearse la negociación. El problema es, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, históricamente tenemos grandes acuerdos internacionales que eran improbables. Dos grandes líderes mundiales totalmente anticomunistas, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, tuvieron que tragar grueso y sentarse en Yalta nada más y nada menos que con Joseph Stalin para luchar juntos contra la Alemania nazi. Y no solamente tuvieron que pactar con el comunismo stalinista, con este genocida que era Joseph Stalin, sino que además de eso tuvieron que darle los instrumentos de la guerra y los pertrechos que salieron de los Estados Unidos para combatir el nazismo por la vía de Rusia. Tenemos el caso del Medio Oriente, donde también vimos a dos enemigos acérrimos como era la Organización de Liberación de Palestina y el gobierno israelí. Y bueno, finalmente tuvieron que sentarse en la mesa de negociaciones y en Camp David, bajo la presidencia de Bill Clinton, tuvieron que abrazarse, estrechar las manos y firmar una paz que haya durado o no, pero fue necesaria porque se llegó un momento en que era evidente que no iba a ganar ni un bando ni el otro y que de seguir así lo que se iban era a seguir matando gente. Lo mismo pasó entre la paz entre Egipto e Israel. De tal manera de que hay suficientes elementos para pensar que quizás en este momento histórico de la situación venezolana, una conflagración militar dirigida por los Estados Unidos no va a ser la mejor solución posible, sino que va a generar una cantidad enorme de muertos y puede no terminar sino amalgamando el poder y la vocación de guerra que tiene esta gente socialista de Venezuela. Por otro lado, está la opción de que si se hace suficiente presión internacional, es posible llevar a los chavistas maduristas a un punto en el cual acepten con una exhaustiva evaluación internacional unas elecciones prontas que pueda dilucidar el liderazgo sea de Guaidó o de otro miembro de oposición o el liderazgo de Maduro o de otro miembro de Maduro. Sabemos que no los tiene, sabemos que harán trampa, pero yo no veo en este momento fuera del espectro de opciones ninguna otra que no sea esa o una guerra fratricida que va a generar una cantidad enorme de muertos que no garantiza el triunfo ni de Venezuela ni de Estados Unidos y que va a traer pues sencillamente un gran dolor para el país encima de la tragedia que ya está instalada. Esa es mi visión hoy, a un 25 de abril del 2019, y he querido dejarla plasmada para la historia porque he estado muy preocupado y yo viví con entusiasmo la posibilidad de que este régimen saliera pronto, pero ahora veo que de una u otra manera tenemos que aceptar que el factor militar venezolano no estuvo a la altura de las expectativas que la mayoría de la población tiene de ellos y que por lo tanto pues tenemos que migrar hacia una salida de nuevas elecciones bajo los términos en que se está ahorita, con una adecuada supervisión internacional, antes que la opción que muchos están entreteniendo en una suerte de ver muchas películas de Rambo, de creer que eso va a ser enormemente fácil, incluso para una potencia militar como Estados Unidos, entrar militarmente a Venezuela, a los guancharrasqueados y acabar con el poder militar que en este momento sustenta a Nicolás Maduro. Esa es mi opinión y me gustaría escuchar sus comentarios en relación a esta presentación. De tal manera que tenemos una ecuación de poder que pensábamos que se iba a inclinar rápidamente hacia el lado de la oposición, pero que el factor militar del otro lado de la ecuación ha hecho sostener
y todavía pues está esa incógnita. ¿Cuál va a ser la respuesta popular este venidero 1 de mayo, que se considera pues la madre de todas las marchas y que nadie sabe cuál va a ser el destino final de esta marcha? Si va a ser simplemente protestar para luego regresar a la casa, o va a crear una protesta que genere un momento para una insurrección que sustente la intervención armada extranjera, o va a quedar pues como han quedado otras marchas, como una enorme manifestación del apoyo popular a Guaidó, pero sin ninguna trascendencia desde el punto de vista de la ecuación de poder en Venezuela. Gracias por su atención.